5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio en Cuánto cuestan las cosas. Hoy vamos a hablar de algo que hace 2 años parecía imposible. El Real Madrid, el club más grande del mundo, está al borde del colapso financiero. Y no es una exageración. Estamos hablando de una crisis de liquidez brutal que va a obligar al club a vender jugadores que hasta hace nada eran intocables. Cuando decimos crisis, hablamos de que el Real Madrid tenía en diciembre de 2025 solo 3,4 millones de euros en caja. 3,4 millones. Eso es menos de lo que cobra Vinicius en 2 meses. Brutal. La posición bancaria neta del club pasó de un superávit de 213 millones de euros en 2022 a una deuda neta de 312 en 2025. Un deterioro de 525 millones de euros en solo 3 años. Y la masa salarial no para de crecer. En la primera mitad de la temporada 2025, el Madrid pagaba 239 millones en salarios. Esta temporada, 277 millones. Un incremento del 16% en un solo año. ¿Cómo llegamos a esto? El Real Madrid fichó a Mbappé, tiene a Vinicius, a Bellingham, ganó la Champions hace 2 temporadas. ¿Qué pasó? Pasó el Bernabéu. O mejor dicho, pasó que el Bernabéu no está dando lo que se esperaba. El club invirtió una barbaridad en la remodelación del estadio, esperando que los conciertos, eventos y hospitalidad VIP generaran entre 40 y 50 millones de euros netos al año. Pero la realidad es muy diferente. Los conciertos se suspendieron temporalmente por problemas con los vecinos. Los eventos no están llenando el calendario como se esperaba. Los ingresos reales están más cerca de los 7 o 10 millones anuales que de los 40 o 50 proyectados. Y mientras tanto, los gastos siguen subiendo. Cuando fichas a Mbappé, cuando renuevas a Bellingham, cuando intentas retener a Vinicius ofreciéndole 30 millones netos al año, la factura se dispara. 30 millones netos al año. Esa es la cifra que Vinicius está pidiendo para renovar. Y el Real Madrid no puede pagárselos. No quiere, pero sobre todo, no puede. Y eso nos lleva al tema central de hoy, la operación salida más grande de la historia reciente del Real Madrid. Porque el club necesita dinero ya, no el año que viene, no cuando el Bernabéu empiece a dar beneficios. Ahora. Vamos a los nombres. Porque esto no es especulación. Medios como The Athletic, Marca, Bernabéu Digital y Sport están confirmando que el Madrid prepara al menos 8 salidas este verano. Empecemos por las salidas casi seguras. David Alaba. El austriaco termina contrato en junio de 2026 y no va a renovar. Sale gratis. 0 euros de traspaso. Pero el club se ahorra entre 12 y 14 millones de euros netos al año en salarios. Dani Carvajal, misma historia. Contrato hasta junio, posible salida a Qatar o Arabia Saudí. Si sale, el Madrid se ahorra entre 8 y 10 millones anuales. Otro que sale casi seguro es Dani Ceballos. Nunca se consolidó. Valor estimado, entre 10 y 15 millones. Ahorro salarial, 4 o 5 millones al año. Gonzalo García, el delantero joven. Buen rendimiento, pero el club necesita hacer caja. Ingresos esperados, entre 12 y 18 millones. Ahorro, 2 o 3 millones anuales. Hasta aquí estamos hablando de salidas lógicas. Jugadores que no son titulares indiscutibles, veteranos al final de su contrato. Pero ahora vienen las que duelen. Andriy Lunin. El portero ucraniano que el año pasado fue suplente de lujo y este año quiere ser titular. El Madrid lo valora entre 20 y 30 millones de euros. Si sale, ingresan entre 20 y 25 millones y se ahorran 3 y 4 millones al año. Tiene mercado, quiere minutos, y el club necesita dinero. Ferland Mendy, lateral izquierdo, 31 años. Valor de mercado, entre 15 y 20 millones. Salario estimado, entre 6 y 8 millones netos al año. Si lo venden, ingresan entre 15 y 18 millones y liberan esa masa salarial. Raúl Asensio. Y aquí empieza el drama. Canterano, 22 años, contrato hasta 2031. Pero el club necesita caja ya, y Asensio tiene un valor de mercado de entre 15 y 25 millones. Posible venta con opción de recompra. Ingresos esperados, entre 18 y 22 millones. Pero ojo, Asensio no es solo un tema económico.
Es un jugador mediático, con incertidumbre judicial a sus espaldas. Enfrenta un proceso pendiente por difusión de material íntimo sin consentimiento, aunque una denunciante ya retiró la acusación tras recibir disculpas y compensación. Pero los rumores no paran. El último, publicado por una colaboradora televisiva en la plataforma X, decía textualmente: que cuente realmente qué fue lo que pasó el domingo a la salida de la discoteca Opium. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sabremos. Pero la semilla ya está sembrada. Una tertuliana del papel cuché lanza la bomba, y el madridismo empieza a preguntarse: ¿qué pasa realmente con Asensio? ¿Es un activo seguro o un grandísimo riesgo? Y ahora viene la bomba. Eduardo Camavinga, el francés que llegó en 2021 como una de las mayores promesas del fútbol europeo, el que iba a ser el líder del centro del campo durante una década. Pues bien, según Eurosport, Camavinga está en la rampa de salida. Su valor de mercado ha caído de 100 millones de euros en 2024 a entre 50 y 70 millones ahora. ¿Por qué? Lesiones, errores clave como la expulsión contra el Bayern en Champions y un rendimiento muy irregular. El club estaría dispuesto a escuchar ofertas de la Premier League por encima de 50 millones. Si Camavinga sale por 70 millones, el Madrid ingresa a esa cantidad y se ahorra entre 8 y 10 millones de euros al año en salarios. Eso sí, hay un problema. Él no quiere irse. Pero el vestuario ya lo señala. Hagamos cuentas. Si el Madrid vende a Ceballos, Gonzalo, Lunin, Mendy, Asensio y Camavinga, estamos hablando de ingresos totales de entre 125 y 178 millones de euros y un ahorro salarial anual de entre 45 y 57 millones. Eso tapa parte del agujero de liquidez. Con 100 o 120 millones de ingresos inmediatos, el club puede respirar. Con 40 o 57 millones de ahorro salarial anual, puede cumplir con el fair play y tener margen para fichar. Pero hay un nombre que todavía no hemos mencionado. El elefante en la habitación. Vinicius Junior. Vinicius. El jugador que hace 2 años aspiraba al Balón de Oro. El que iba a ser la estrella de la próxima década del Madrid. Pues bien, según Sport y el periodista francés Romain Molina, Vinicius está en la cuerda floja. Su contrato termina en junio de 2027. La renovación está congelada. ¿Por qué? Porque Vinicius pide 30 millones de euros netos al año y el Madrid no puede pagárselos. Y aquí viene lo brutal. Sus agentes están buscando desesperadamente una salida. Y nadie lo quiere. Nadie. Ni el Chelsea, que es conocido por gastar sin control. Ni Arabia, que fichó a Cristiano y a Benzema. Ni ningún club con capacidad económica para asumir su salario actual, que se estima entre 20 y 25 millones netos al año, más un traspaso de entre 150 y 200 millones de euros. Pero imaginemos que aparece un comprador. Imaginemos que el PSG, que perdió a Mbappé, decide ir a por Vinicius y paga 180 millones. ¿Qué pasa? Pasa que el Madrid ingresa 180 millones de golpe. Eso tapa el agujero de liquidez de forma inmediata. Además, se libera la ficha de Vinicius, que entre salario y amortización representa entre 35 y 40 millones de euros al año. Eso es un respiro enorme para la masa salarial. Pero deportivamente pierdes a tu jugador más desequilibrante. Aunque esté en crisis, aunque haya tenido 2 años malos, Vinicius sigue siendo Vinicius. Y el mensaje al vestuario es demoledor. Nadie es intocable. Exacto. Si venden a Vinicius, Mbappé y Bellingham quedan como únicos líderes ofensivos. Y el resto de la plantilla empieza a pensar: si vendieron a Vini, ¿quién sigue? Y ahí está la crisis de vestuario, porque esto no es solo una cuestión económica, es emocional, es deportiva. Cuando un club empieza a vender por necesidad y no por estrategia, los jugadores lo notan. Las renovaciones se complican, los fichajes se encarecen, porque los agentes saben que el club está débil. Vamos a hacer el cálculo total. Si el Madrid vende a los 8 jugadores que hemos mencionado, incluyendo a Vinicius, estaríamos hablando de ingresos de entre 275 y 378 millones de euros. Y un ahorro salarial anual de entre 80 y 97 millones. Con esos números, el Madrid tapa el agujero de liquidez, reduce la deuda, cumple con el fair play y tiene margen para fichar. Pero pierde profundidad de plantilla, pierde a una estrella mundial y manda un mensaje de debilidad al mercado.
Y si no vende a Vinicius, pero sí al resto, ingresa entre 125 y 178 millones. Ahorra entre 45 y 57 millones al año y mantiene a su estrella. Pero el agujero de liquidez sigue siendo preocupante. La pregunta es, ¿qué va a hacer Florentino Pérez? Porque aquí no hay decisiones fáciles. Todas tienen un coste. Mi pronóstico, basado en lo que estamos viendo en la prensa. Alaba, Carvajal, Ceballos y Gonzalo salen casi seguro. Lunin, Mendy y Asensio, muy probable. Camavinga, si llega una oferta de 70 o más de la Premier, sale. ¿Y Vinicius? Ahí está la incógnita. Porque si Vinicius no renueva y su contrato se acerca a 2027 sin acuerdo, el Madrid va a tener que tomar una decisión. O lo vendes ahora por 180 o 200 millones, o arriesgas a que se vaya libre o por mucho menos en un año. Y eso, amigos, es la definición de crisis. Cuando tus decisiones no las toma la estrategia deportiva, sino la necesidad de liquidez. Cuando no vendes porque quieres, sino porque tienes que hacerlo. El Real Madrid está en esa situación. Y lo que pase este verano va a marcar el futuro del club durante los próximos 5 años. Porque si las ventas no llegan, si el Bernabéu no empieza a generar ingresos reales, si la masa salarial no baja, el club va a tener que tomar decisiones aún más drásticas. Esto no es una limpieza. Esto es supervivencia. Y el madridismo va a tener que acostumbrarse a ver salir a jugadores que nunca imaginaron que se irían. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, en el fútbol moderno, ni siquiera el Real Madrid es inmune a la realidad financiera. Como siempre, te dejamos en la descripción todas las fuentes consultadas para elaborar este video. Si te ha gustado, no olvides seguirnos, darnos like y comentar para abrir un debate sano. ¡Hasta la próxima!